¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Reunión. Les queremos dar las gracias por estar acompañándonos un sábado más, un comienzo de este día de reposo. Bueno, nos estamos encontrando en las últimas horas de este día. Ya el sol se está poniendo de a poquito y aprovecho para saludarlos, para mandarles un cariño enorme. Primeramente, agradecer a Dios por esta posibilidad que me da para poder estar con ustedes a través de este medio, de poder compartir, de poder disfrutar, queridos amigos, de este estudio de la palabra, de poder realmente explayarse en la porción, tal vez, a mi entender, una de las más importantes que está en la Escritura, que es el libro de Apocalipsis. Pero quiero agradecer sobremanera a mi querido amigo Arturo, que me estuvo acompañando ya en 3 transmisiones. Y bueno, ya estuvo no solamente las que les correspondía a él, sino reemplazándome hace 2 semanas en esta transmisión. Así que bueno, donde quieras que estés, Arturo, te mando un cariño grande, a vos, a Selma. Bueno, agradecer también a mi esposa, a Pame, que me está acompañando hoy también acá en esta transmisión. Bueno, hoy de otra manera, distinto, no vamos a estar en vivo, ¿sí? Este programa nuevamente es grabado, ¿sí? Y de acá en más va a ser así por la capacidad de internet que dispongo acá en el campo. Por el momento va a ser así, Dios sabe si en algún momento va a cambiar esto, pero vamos a aprovechar todos los momentos que tengamos y me van a tener ahí escribiéndote, saludándote en el chat, igual que mi esposa. Saludo grande a Emanuel, a Víctor, que me imagino que van a estar ahí también conectados en la transmisión. Gracias, mis hermanos, por estar. Gracias por acompañarnos en este momento tan, pero tan especial. Pero sobre todo por habernos... bueno, a Manuel yo sé que esta transmisión no... Pero tengo que agradecer también a un amigo muy especial. Sí, ya tengo varios, ya sé. Bueno, pero tengo uno muy especial también que se llama Roberto. Y si bien él estuvo acompañando a Arturo, y en algún momento también va a estar coordinando, quién sabe, en alguna de estas transmisiones. Hoy me va a estar acompañando en la segunda parte del desarrollo de la escuela sabática, así como Víctor, como bien lo hace, me va a estar acompañando en la primera parte. Hoy Emanuel va a estar descansando, motivo de que ha participado ya la semana pasada en la transmisión de Tiempo de Reunión, así que le vamos a dar un descanso. Pero el que no se quiso tomar ningún descanso es mi amigo Daniel Castelblanco y, bueno, las hermanas que siempre la están ahí acompañando, que como no tengo ahora el nombre de todos, después los estaré saludando al final. Sé que algunos cambian, algunos continúan, pero yo sé que por lo general está Maritza, Tania, Victoria de Puerto Rico, después está la hermana Alejandra, Vanessa de Colombia y la participación de mi esposa Pamela, un cachito ahí, pero gracias también por estar. Vamos a comenzar entonces con el estudio, el desarrollo de esta escuela sabática para no quitar más tiempo, ¿sí? Este es el folleto para que ustedes puedan descargar de la página web, así como aparece en la gráfica que está a mi lado, ¿sí? Apocalipsis, pero es estudios sintéticos sobre Apocalipsis, ¿sí? No esperemos el gran estudio, no esperemos el gran desarrollo de cada una de las porciones. Eso te toca a vos, ¿sí? Pero lo que nos va a tocar a nosotros es el desarrollo de este folleto, y lo que vas a encontrar acá no es pregunta tras pregunta, o sí, algunos sí, otros no, pero sí lo que vamos a ver es un comentario, un complemento a lo que vos habías estado estudiando durante la semana, para que digas, ah, eso no lo había visto, y eso me gustaría sumarlo. Bueno, agradecemos a los hermanos que están ahí sumándose a la transmisión, agradecidos también de que puedan estar. Nuevamente les recuerdo, el programa de hoy es grabado, ¿sí? Así que de una manera u otra, agradecido al cielo de poder estar acá y participar. Vamos a iniciar entonces con una palabra de oración, ¿sí? Que es lo más importante. Cuando vamos a abrir la Escritura, que sea el Señor que nos dirija, sobre todo un tema tan especial, que Él derrame su espíritu, como habló con Juan en su tiempo, que su espíritu nos hable en esta hora a nosotros, que Cristo, por medio de la fe, nos abra nuestros corazones. Así que aquellos que puedan hacerlo, de rodillas nos inclinamos para orar. Amante Padre Dios nuestro, que moras en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Te queremos agradecer, Señor, por este enorme privilegio que nos das de poder
abrir y compartir tu palabra en este tiempo, sobre todo de esta profecía tan necesaria para nosotros en esta hora. Te doy las gracias, Padre, porque nos haces, nos privilegiás con la presencia de tu Hijo, con ese don inestimable, Señor, de poder tener a Jesús morando en nuestros corazones. Te ruego, Señor, que así como hablaste con Juan por medio de tu Hijo, por medio de tu Espíritu, en esta hora también, Padre, por medio del Espíritu de tu Hijo, nos hables a nuestros corazones, que no sean simplemente Víctor, Roberto, Daniel y las hermanas que van a estar compartiendo o este servidor, sino, Padre, que seas tú, por medio de tu Hijo, quien nos hables en esta hora. Que lo que vayamos a estudiar, Padre, no solamente sea un contenido intelectual, teórico, sino, Padre, que sea transformador. Que esa revelación, Padre, también nos lleve a conocer y a tener una nueva revelación de tu carácter, de tu amor, que a pesar de que lo que vamos a ver nos lleva a vislumbrar el peor poder perseguidor que hubo y habrá sobre esta tierra, que en ese desarrollo y en esa revelación podamos encontrar también un mensaje de amor de parte tuya al revelarnos todas estas cosas para estar preparados y no ser engañados por el enemigo y poder conocer la verdadera solución para el mal. Padre, nos ponemos en tus manos de amor y lo rogamos y lo agradecemos todo esto en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, y de esta manera damos inicio a la primera parte de este folleto que si ustedes se encuentran en la parte, sí, acá tengo la portada interna, si van a la segunda hoja del folleto encontrarán que fue escrito en el año 1904, de julio a septiembre de ese año, titulado Estudios Sintéticos sobre Apocalipsis, o por lo menos esa fue la adaptación al español. Agradecemos a los hermanos que estuvieron traduciendo y editando este folleto, ahí los encontrarán. Quiero agradecerles fuertemente y en este momento en especial agradecer a mi hermano Víctor, que nos ha enviado la primer parte de este folleto, las preguntas número 1 a las 6, para que las estudiemos y desarrollemos juntos. Así que lo escuchamos juntitos, termina y ahí hago un comentario y luego, queridos amigos, lo que quede, que no voy a poder responder ahora en vivo, lo que quede lo vamos respondiendo desde el chat. Si hay alguna pregunta, alguna duda, lo hacemos desde allí. Pasamos entonces. Buenas noches, hermano. Un feliz sábado para todos los que estén acompañándonos en este momento, ¿verdad? Le damos gracias primeramente al Padre Celestial y a su Hijo amado por darnos la oportunidad de estar aquí nuevamente en este maravilloso estudio que hacemos sábado tras sábado. Un cordial saludo también a todos los hermanos que nos acompañan, que colaboran, ¿verdad?, con sus comentarios. Hermanos, este estudio es maravilloso. Este estudio es la lección número 2, que lleva por título Un terrible perseguidor. Es la lección número 2 del 10 de abril. Hermanos, primeramente, antes de comenzar, quiero leer en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 10, un versículo que me gusta mucho y que aplica mucho para nosotros. Dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. O sea, hay un pueblo que va a ser limpio, emblanquecido y purificado. Gloria a Dios. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá. Todo dice Daniel, hermanos, ¿verdad? El profeta, hablando del tiempo en el que estamos hoy, ¿verdad? El tiempo futuro. Esto es, ¿verdad?, de Daniel 12. Pero los entendidos comprenderán. Gloria a Dios, hermanos. Le damos gloria a Dios porque el Señor, ¿verdad?, nos da luz a su pueblo. Los impíos no van a entender, aunque lean, no van a entender. Dios tiene un pueblo muy especial.
Y por esta razón, hermano, el Señor envía un mensaje al pueblo, ¿verdad? A través de su palabra. En este caso hablando de la profecía de Daniel o de Apocalipsis, de ese terrible perseguidor. Cómo nosotros podemos descubrirlo o desenmascarar a este poder, que va a ser un terrible perseguidor. Para que no caer en la trampa, porque todos, hermanos, todos son engañados. Prácticamente el mundo completo va a ser engañado. Entonces, hermanos, sabemos que el libro de Daniel es un libro que es la profecía, el libro de Juan es un libro que es la revelación, y todos los dos van en uno. O sea, uno es el libro sellado y el otro es el libro abierto. Vamos a estudiar hacer este estudio, y debemos, ¿verdad?, entender que para estudiar el Apocalipsis es muy bueno también estudiarlo con el libro de Daniel. Y una vez que juntamos estos dos y vemos la profecía, también tenemos que incluir la historia. O sea, la historia nos va a confirmar la profecía, ¿verdad? Si es profecía que se cumplió. Hermano, el apóstol Juan, ¿verdad?, dice que me paré sobre la arena del mar. En Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Este es Juan explicando su visión. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi, o sea, él está explicando la bestia, y la bestia que vi, una semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Estamos hablando, ¿verdad?, aquí que él ve esta bestia semejante a un leopardo, sus pies como de oso y boca de león. Y el dragón le dio poder, su trono y gran autoridad. Sabemos que, ¿verdad?, nos está hablando también ahí de tiempos antiguos, donde, ¿verdad?, los imperios de estas bestias que eran como de leopardo, como con pies de oso y boca de león, son imperios de los medos, los persas, y imperios que estuvieron anteriores al tiempo del cuerno pequeño. Por lo tanto, hermanos, vamos a empezar con Apocalipsis, pero vamos a hacerlo de una manera diferente. Vamos a hacer yo escribí versículo por versículo de lo que quería decir, ¿verdad? Ver la similitud o las características que nos da Daniel y las que nos da Juan, y vamos a ver que todas coinciden. Y aunque Daniel escribió cientos de años anteriormente a Juan, los dos coinciden. Y al ver este estudio vamos a ver que el cuerno pequeño, el que vamos a leer, que vio Daniel en su visión, es el mismo, es la misma visión que Juan ve en una bestia. Todas las características son las mismas. Por lo tanto, hermano, nos dice aquí, ¿verdad?, que Daniel 7:25, que el cuerno pequeño hablaba palabras contra el Altísimo. Y Apocalipsis 13:6 dice que la bestia abrió su boca en blasfemia contra Dios. O sea, hermano, estamos hablando aquí que Daniel ve este cuerno pequeño haciendo unas manifestaciones en contra del Altísimo, ¿verdad? Y Juan lo ve en Apocalipsis 13:6, a la bestia haciendo la misma, ¿verdad?, blasfemia, y hablaba contra el Altísimo. Ahora, hermanos, vamos a ver lo que nos dice Daniel 7:25. Daniel 7:21, perdón, dice: el cuerno pequeño guerreaba contra los santos y prevalecía contra ellos. O sea, guerreaba contra los santos y prevalecía contra ellos. Apocalipsis 13:7 nos habla Juan sobre la bestia. Dice: hace guerra contra los santos y los vence. O sea,
la misma visión que está viendo ahí, que vio el profeta Daniel, también la ve el apóstol Juan, pero por medio de una bestia, que hacían guerra contra los santos, ¿verdad? Y los destruía, los vencía. Entonces, hermanos, seguimos con Daniel 7, versos 8 y 20, y nos dice que el cuerno pequeño tenía boca que hablaba grandezas. Apocalipsis 13:5 nos dice, la bestia le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. O sea, sigue, los versos siguen dándonos características similares entre Daniel y entre Juan. Ahora, hermanos, vamos a ver el surgimiento, ¿verdad? Que este cuerno pequeño surgió, el cuerno pequeño que nos está hablando Daniel, que es la misma bestia que ve Juan, surgió al cesar la forma pagana del imperio romano. Sabemos que el imperio romano era en los tiempos anteriores al tiempo de Roma papal. O sea que hubo un tiempo de Roma pagana, pero una vez cesa el tiempo de Roma pagana, comienza a surgir Roma papal. Y dice Apocalipsis 13:2, la bestia surge en ese tiempo, en Apocalipsis 13:2, surge en ese tiempo porque el dragón le da su poder, su trono y gran autoridad. Ahí vemos que en Apocalipsis 13:2 surge esta bestia, ¿verdad? Esto fue después de la terminación de la Roma pagana. Ahora seguimos con la número 5, con la característica número 5, que nos dice Daniel 7:25, el cuerno pequeño se le dio poder para subsistir un tiempo, tiempos y medio tiempo. Que vamos a ver que esto equivale a 1260 años, pero vamos a ver lo que nos dice la palabra. Daniel vio, ¿verdad?, que lo que leí, que se le dio poder para subsistir un tiempo, tiempos y medio tiempo. La misma visión la ve el apóstol Juan en Apocalipsis 13:5, dice que la bestia se le da poder por 42 meses. Ahora, hermano, se le da poder por 42 meses, por lo tanto, 42 meses por 30 días, ¿verdad?, que tiene el mes, en el calendario de Dios son 30, son 1260 años o 1260 días, pero en, ¿verdad?, números 14:34 que nos dice día por año, o sea, 1260. Entonces se nos quiere decir aquí que la visión que se le presentó a Daniel de tiempos y medio tiempo equivale a 42 meses. Y por eso podemos llegar a la conclusión que los 42 meses son 1260, por lo tanto los tiempos y medio tiempo es 1260 años también. Y esto lo vamos a seguir, ¿verdad?, abundando más. Dice Daniel 7:25, ¿verdad?, otra característica y la última, que el cuerno pequeño al fin del periodo especificado, o sea, al fin de los 1260 años, los santos iban a ser librados de la mano del cuerno pequeño. O sea, al fin de los 1260 años, los santos iban a ser librados del cuerno pequeño. Entonces nos dice Apocalipsis 13:10 que la bestia al fin del mismo periodo, o sea, los 1260 años, la bestia, semejante a un leopardo, habrá de ser llevada a cautividad, en cautividad, o sea, cautiverio y destierro del Papa por Francia. Ahora, hermanos, sabemos todos que la supremacía papal, o sea, el trono
en el cual se sienta, ¿verdad?, el trono, se estableció el poder papal, fue en el año 538, y esto nos lo dice la historia. Por lo tanto, ¿verdad?, este comienzo del trono del poder papal comenzó en el año 538. Y si le sumamos, ¿verdad?, los 1260 años de Daniel, los 1260 o los 42 meses de Juan, que son 1260 años también, nos da 538 más 1260, que nos da 1798. ¿Qué ocurrió? Y no lo dice la palabra de Dios, lo dice la historia. ¿Qué ocurrió en el 1798? El Papa es llevado a cautiverio, lo que leímos ahora, que fue llevado a cautividad. O sea, no es una casualidad. Es una profecía cumpliéndose que se cumplió ante nosotros, y lo vemos a través de la historia. 1798, sabemos que Francia, ¿verdad?, llevó a cautividad al papado. Primera vez en la historia, donde un papa es preso y es, ¿verdad?, llevado a cautividad en el 1798, y exactamente a los 1260 años. Es maravilloso, hermanos. Por eso es que, ¿verdad?, que tiene que ser, ¿verdad?, comparando con la historia. O sea que a esta bestia, hermanos, le adoraron. ¿Quién le adoró? Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida y del Cordero, el que fue inmolado desde el principio del mundo, ¿verdad? Sabemos que desde el principio del mundo, pues ya Él se había ofrecido, desde antes de crear al hombre, ya Jesús se había ofrecido. Ahora, ¿con qué palabras el pueblo, cómo es que el pueblo adora al dragón, verdad? Dice Apocalipsis 13:4, nos dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Sabemos que Satanás le dio el poder, ¿verdad? El dragón le dio el poder a la bestia, por lo tanto los que adoran a la bestia adoran al dragón, ¿verdad? Dice, quien le dio el asiento fue Satanás. Dice en el verso 2, ¿verdad?, de Apocalipsis, dice, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Por lo tanto, todos los que adoran a la bestia adoran al dragón. A Cristo también se le ofreció, Satanás le ofreció también para que le adorase, ¿verdad?, darle su trono, darle su poder. Lo llevó y le presentó todos los mundos. Le presentó todo, solamente le entregaba todo si él lo adoraba. Y sabemos toda la historia, que Jesús no aceptó ese engaño que le quería hacer Satanás. Por lo tanto, hermanos, todos los que adoran a este movimiento, a este imperio o a esta autoridad eclesiástica que está a través de la bestia, todos adoran al dragón. Bueno, hermanos, esta es mi parte, que el Señor me los bendiga rica y poderosamente. Muchísimas gracias, hermano Víctor, por esta parte que nos compartiste, por esta primera porción de la lección número 2 titulada Un terrible perseguidor. ¿Sí? El hermano que acaba de exponer, yo sé que muchos nos siguen de hace tiempo, pero para aquellos que no lo conocen, se llama Víctor López. El hermano es de Puerto Rico y él nos comparte desde su ministerio Fuerte Pregón, espero no estar diciéndolo mal. Perdón, Fuerte Clamor, siempre lo digo mal y ya perdón, Víctor, ¿sí? Pero bueno, Fuerte Clamor de Puerto Rico, ¿sí? Cualquier cosa ahí me corrigen desde el chat. Y de paso veo si están escribiendo, si están escuchando, sí, más allá que sé que lo están haciendo porque le agradecemos siempre porque constantemente están apoyando estas transmisiones, están compartiendo, la están difundiendo, sí, de su Facebook, desde sus estados, de donde estén, siempre están compartiendo, así que muchísimas gracias, hermanos. Y gracias, Víctor, por esta exposición. Yo sé que son de los temas densos de la escritura, no es
uno del que podríamos decir, bueno, no sé nada, agarré la escuela sabática ahora y me pongo a estudiar con los hermanos. Y podríamos hacerlo, ¿sí? Yo no voy a desalentar a nadie que quiera ahora, en este momento, sentarse a estudiar con nosotros y ponerse a resolverlo, pero esto requiere también su tiempo, su estudio, y requiere también horas, ¿sí? Pidiéndole al Padre que nos muestre la Escritura, como hizo el hermano Víctor, un poquito aquí, un poquito allá, para poder entender cosas que están en símbolos, en figuras, pero que nos presentan realidades muy importantes, ¿sí? Para este tiempo. Uno se podría quedar, ¿y cuál fue el resultado de lo que dijo? Bueno, lo que acaba de mencionar el hermano Víctor es un poco descifrar quién es ese poder que está presentando Apocalipsis 13, con Daniel capítulo 7 y particularmente Daniel capítulo 7, ¿sí? Porque en este cruce que hace el hermano de la bestia que es objeto, la portada de este folleto, ¿sí? Ahí está el leopardo, el león, ¿sí? Los pies abajo de oso, ¿sí? ¿Y qué más? Algo más, pero que no está dibujado. Sin embargo, sabemos que el dragón es el que le da el poder, el trono y la gran autoridad, ¿sí? Es una bestia amalgamada de un montón de otras cosas. Es un Frankenstein del tiempo del fin, pero que tiene realmente no simplemente partes, sino que esos componentes tienen que ver con esas características que le hicieron importante y poderosa en su tiempo. Por ejemplo, de Babilonia era un rey, el que dirigía en su tiempo Nabucodonosor, pero también era un sacerdote que invitaba a que lo adoren, ¿sí? Invitado de una manera, ¿sí? El que no lo adoraba moría. Daniel 3. Persia, de ahí sale el culto al dios Mitra, que es el dios Sol, que es el dios del día domingo. Ven cómo se van uniendo varias cosas. Lo mismo con Grecia, que tiene que ver con la adoración. Bueno, Platón, Aristóteles y toda esta filosofía griega que nos hablan de la desvinculación del cuerpo y el alma, y de que el alma puede trascender al cuerpo, ¿sí? Que es la esencia del espiritismo, ¿sí? O de que el alma, a pesar de todo lo que haga, es inmortal. El alma pecadora es inmortal. Bueno, esos dos grandes principios, Domingo y la inmortalidad del alma pecadora, son los grandes principios de este sistema de la bestia, ¿sí? Sumado a este rey sacerdote, que hoy es el papado, claramente, ¿sí? Y el dragón, que le da el asiento, el poder, el trono, la gran autoridad, que como vimos la semana pasada, ese dragón que es el Imperio Romano, ¿sí? Que persiguió a Cristo en la figura de Herodes, ahora le da el poder. O sea, es la continuación. Antes era un poder secular y ahora es un poder religioso. Pero antes decían, ¿viste? La chimenea que salía hace 2013, cuando se eligió al actual papa, ¿sí? Que dijeron, habemos papa, ¿recuerdan? Pero cuando se elegía antiguamente al César decían habemus César, o sea, es la misma continuación del mismo poder, ¿sí? El sumo pontífice, ¿sí? Lo mismo, antiguamente el César también se lo llamaba el pontífice, ¿sí? El que unía puentes. Y algo muy interesante que presentó Víctor y que me da la impresión de que acá, mis hermanos, queridos amigos, podemos tener todas las pantallas, todo hermoso, pero lo que importa es el deseo de poder explicarlo y de poder enseñarlo, ¿sí? Tal vez no tengas la forma preciosa de poder presentar con dibujitos, pero mira lo que hizo Víctor. Papel, lapicera, fibrón, un color que distingue el otro. Y con eso, queridos amigos, a mí, por lo menos a mí, Víctor, me quedó grabado lo que presentaste. No sé ustedes si tienen alguna otra característica de las que presentó el hermano, pero realmente un instrumento muy, pero muy útil para que nos quede grabado lo que ha presentado el hermano, ¿sí? Ahora vamos a ver del hermano Roberto, que utiliza la misma técnica digitalizada, pero que queda grabado, ¿sí? O sea, yo lo veo en pantalla, puedo leer el versículo, puedo entender la idea, ¿sí? Entonces está buena, no pensemos esto simplemente para, bueno, a ver lo que dijo Víctor, a ver cómo me llena mi vida, porque está bueno, está buenísimo lo que explicó, pero ahora pensemos en lo que dijo Víctor para decir, bueno, a ver cómo Víctor lo presentó, porque me puede servir a mí para presentarlo a otros. ¿Cómo hizo él? Entonces, queridos amigos, prestemos atención a esos detalles porque son muy, pero muy interesantes y muy valiosos, ¿sí? Así que gracias, mi hermano, también por ese esfuerzo de presentarlo así. Y termina hablando de
no solamente cuántos lo adoran, sino a quién terminamos adorando, que no es simplemente el dragón, el imperio romano, no es que estamos adorando simplemente al imperio romano, sino que, como decía el hermano Víctor, al final, en la pregunta 5, cuando utiliza el pasaje 12:9, es para explicarnos que no es simplemente un sistema político, el imperio romano, sino que estamos hablando del dragón, como la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Para que no nos quede ninguna duda de quién era esa serpiente que habló con Eva, ¿sí? Para que no nos quede ninguna duda que es el mismo poder que está hablando en el tiempo del fin y que nos está invitando a ser dioses, a anular la ley de Dios, a anular las palabras y el carácter, tergiversar el carácter de Dios. De eso nos está hablando, ¿sí? Y el estudio continúa presentándonos un poco acerca de este poder. Ya el hermano habló de la duración. Volverá el hermano Roberto a presentar este tema, porque lo tenemos a continuación. Así que tranquilo si no entendiste lo de los 1260, lo de los 42 meses, lo de tiempo y medio tiempo, es el mismo periodo, ¿sí? No hay ningún calendario que tenga 30 días, salvo el calendario profético de Dios. Y acá es donde nos empieza a cerrar un montón de estas cuestiones. Así que vamos a meternos de lleno nuevamente. Víctor, muchas gracias, siervo querido, y Dios te bendiga también rica y poderosamente. Y gracias también al hermano Roberto, siervo también de Dios, que nos va a acompañar en este momento con la segunda parte del estudio. Así que no te vayas de ahí, porque enseguida volvemos después de la presentación del hermano Roberto para continuar con esto, ¿sí? Este comentario que estamos haciendo desde el chat, que nuevamente no te puedo responder ahora en vivo, pero desde el chat ahí lo estamos haciendo, tus queridos amigos estamos ahí para lo que necesites. ¿Qué tal, mis hermanos? Muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Mi nombre es Roberto Calvermater y vamos a estar analizando juntos o haciendo un repaso de la lección de la escuela sabática de tiempo de reunión número 2, titulada Un terrible perseguidor, y los voy a estar acompañando con las preguntas desde las 7 hasta la 13, que hablan específicamente de la segunda bestia o del segundo poder perseguidor que aparece en el libro de Apocalipsis. El contexto es más o menos desde el capítulo 12 al capítulo 14. La primera pregunta dice: ¿contra quién habla este poder? ¿De dónde proceden esas palabras? ¿Y qué significa este poder cristiano, entre comillas, en el corazón de las personas? Apocalipsis capítulo 13, versículo 6 nos dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces vemos que este poder perseguidor habla contra el mismo Dios, contra su nombre, que tiene un simbolismo muy grande en cuanto al carácter de Dios, también sobre su santuario, sobre su tabernáculo y sobre los que moran en el cielo. Nadie puede vivir en el cielo si no tiene el carácter de Dios y si no se sujeta bajo su ley de amor. Entonces todo esto le causa fastidio a Satanás, quien es el que controla este poder perseguidor, esta segunda bestia, y habla contra todos ellos. En Mateo capítulo 12, versículos 35 y 36, nos dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, cuando este poder habla en contra de Dios, de su nombre, de su santuario, de los que viven con él, esas palabras están saliendo de un mal corazón, ¿sí? Y todos los que tengan reverencia hacia este poder, todos los que lo acepten en su corazón a este poder y las cosas que hace y que dice, van a dar cuenta en el día del juicio por todas estas palabras ociosas, por todas estas blasfemias que hablaron
en contra de Dios y de su reino. ¿Qué hace este poder o esta bestia con los santos? En Apocalipsis capítulo 13, versículo 7 se nos dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En el pasado hemos visto cómo este poder perseguidor durante muchísimos años, más de un siglo, tuvo un predominio tanto militar como intelectual sobre casi todo el mundo existente. Se hacía lo que este poder decía, a los que no obedecían directamente se los perseguía y se los mataba, pero vamos a ampliar ahora un poquito más sobre esta cuestión. En cuanto al tiempo, ¿cuánto tiempo continuó la supremacía de esta bestia como poder perseguidor? ¿Durante cuánto tiempo lo hizo y cuándo fue? En Apocalipsis 13:15 se nos dice que se le dio que hablara grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Después, en el capítulo 12, vamos a leer los versículos 6 y el 14, dice que la mujer huyó al desierto. La mujer está hablando acá de la iglesia verdadera, de ese pueblo perseguido. Huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y el 14 dice que se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí entonces tenemos a este poder perseguidor, a esta bestia, queriendo destruir al pueblo de Dios. Sin embargo, el Señor le preparó un lugar para que pudiesen escapar de esta persecución. Esto sucedió históricamente cuando los cristianos, de verdad seguidores de Dios, escaparon de la Santa Inquisición a Estados Unidos. Estados Unidos fue la tierra que albergó, que cuidó, que defendió durante todo este tiempo desolador al pueblo de Dios, a los que pudieron escapar, porque muchos otros lamentablemente tuvieron que perder su vida siendo pisoteados por este poder, por esta bestia. Pero ahora vamos a concentrarnos en estos tres diferentes periodos de tiempo, aunque en realidad no son diferentes, parecen diferentes por cómo están explicitados en el texto. Uno dice 42 meses, otro dice 1260 días y otro dice un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero vamos a hacer una pequeña cuenta donde vamos a ver que en realidad es la misma cantidad de tiempo. 42 meses, si ustedes sacan la cuenta, son 3 años y medio. 1260 días, si ustedes también sacan la cuenta, son 3 años y medio. Y un tiempo, en el lenguaje profético en la Biblia, también es un año. Entonces tenemos un tiempo que es un año, tenemos tiempos en plural, que son 2 años, y tenemos la mitad de un tiempo, que es medio año. Entonces 1 más 2 es 3, más la mitad son 3 años y medio. Ahora, en la Biblia tenemos un principio profético donde un día equivale a un año. Pero por favor, síganme. Esto es un principio profético. No podemos aplicar este principio cuando el contexto no es profético. Solamente cuando tenemos profecías de tiempo podemos aplicar este principio. Y su sustento en la Biblia está en varias partes. Yo elegí 2 textos que son los principales. Uno está en Números, capítulo 14, versículo 34, donde el Señor va a dar una instrucción. Dice, conforme al número de días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo.
Recuerdan que el Señor envió a que el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, pudiese explorar Canaán, pero cuando vinieron, 10 de esos espías, de los 12 espías, dijeron que no se podía conquistar porque había muchos gigantes. Entonces, ante esa duda, como el pueblo creyó a esa duda, el Señor los castigó. Y por los 40 días de exploración tuvieron 40 años de castigo dando vueltas en el desierto. Lo mismo nos dice Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, dice: cumplido estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevaré la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Vemos entonces que el Señor utiliza un contexto, en un contexto profético, un día es igual a un año. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta los años anteriores, los 1260 días o los 42 meses o el tiempo si la mitad de un tiempo, eso nos hace entender que este poder perseguidor pisoteó al pueblo de Dios durante 1260 años en lo que conocemos históricamente como la Edad Media y la Santa Inquisición. ¿Qué iba a ocurrir entonces, ¿sí?, con este poder perseguidor al cabo de este tiempo? Apocalipsis 13:3 nos dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y la nota 3 que aparece en nuestro folleto nos cuenta un poquito la historia de cómo sucedió cuando esta bestia recibe la herida de muerte. Fue infligida cuando la bestia entró en cautiverio en el año 1798, cuando el general francés Berthier, por orden de Napoleón, entró en Roma y tomó al Papa prisionero y abolió por un tiempo el gobierno papal. Esto es considerado entonces una herida mortal. Pero debemos quedarnos también con la última parte del versículo 3 de Apocalipsis 13, que nos dice que su herida mortal fue sanada y que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto es todavía una parte de la profecía que no fue cumplida, pero que va a suceder, así como también ha sucedido lo anterior. ¿Se le permitirá a este poder hacer, o qué se le permitirá a este poder hacer en los últimos días? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, como su herida va a ser curada, intentará hacer exactamente lo mismo que antes hizo y perseguir al pueblo de Dios, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que más adelante el libro de Apocalipsis nos dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. ¿Qué amonestación se le da a la iglesia para este tiempo? Lo puse bien grande y resaltado. Apocalipsis 13, versículo 9, dice: si alguno tiene oído, que oiga las instrucciones, que oiga las señales, que oiga los consejos, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios. En medio de la oscuridad moral, ¿cómo se refiere al verdadero pueblo de Dios? ¿Cómo se describe al pueblo de Dios en los últimos días en la Biblia? Y tenemos dos textos. Apocalipsis 13:10 nos dice, la última parte del texto: aquí está la paciencia de los santos. La paciencia de los santos, ¿sí? Y Apocalipsis 14:12 nos vuelve a repetir lo mismo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces tenemos que en los dos textos se nos repite la paciencia de los santos, el testimonio y la fe de Jesús. Esa es la descripción que recibe el pueblo de Dios del último tiempo. La paciencia para soportar
la persecución, tener el espíritu de profecía, la inspiración de Dios en alguno de sus hijos, ¿sí?, para recibir sueños y visiones, y también la fe de Jesús, la fe que tuvo Jesús en este mundo, a pesar de ser tentado por el mismo Satanás, para poder aferrarse de su Padre sin importar absolutamente nada, cargando con el peso del pecado de todos nosotros. Aún así, la fe de Jesús logró seguir sosteniendo al Hijo de Dios con su Padre para que no se corte esa relación y para que el Padre lo pudiese sostener hasta el último minuto antes de su muerte y que Él pueda morir por cada uno de nosotros. Bendiciones a cada uno de ustedes y aprendamos a desarrollar nuestro oído espiritual, a poder escuchar de la palabra de Dios todo lo que Él tiene para decirnos. ¿Cuánto tenemos para aprender, queridos amigos? ¿Cuánto tenemos para aprender? Pero primeramente, antes de eso, agradecer a mi hermano Roberto. Sí, querido amigo, gracias por colaborar con esta parte. Roberto Calvermater, que nos acompaña desde el Ministerio Séptimo Milenio. Sí, así ustedes lo pueden buscar en las redes o por Facebook de la misma manera para contactarse con él. Habló antes Víctor López, ¿sí? Ahora estamos hablando de Roberto. A pesar de que no apareció en cámara, él nos ha traído esta presentación que realmente está buenísimo. Ver las caras me encanta. En esta oportunidad no he tenido ese privilegio con Roberto. Yo sé que él ha tenido otras dificultades, ¿sí? Está ahí con proyectos. Ya después sabrán de qué se trata. Pero lo importante acá es lo que nos ha traído, ¿sí? Y me da la impresión de que como finaliza es de lo más importante y lo más necesario, ¿sí? El que tiene oídos, que oiga. Hay dos veces donde se usa esa expresión en la Biblia. Una de ellas está relacionada con la profecía y la otra también, en Mateo capítulo 24, verso 15, ¿sí? El que tiene oídos, que oiga. ¿Para qué? Para la profecía necesitamos tener los oídos despiertos. Sin profecía el pueblo se disipa. En portugués la expresión me gusta más, dice se corrompe, ¿sí? Pero el que guarda la ley, ¿sí?, ese va a ser prosperado. Y encontramos en esta parte que nos trajo el hermano, ¿sí?, que yo sé que al principio ahí hubo una confusión, pero bueno, sé que el hermano es adelantado por demás, ¿sí?, que ya está mirando el futuro, porque de la segunda bestia estaremos hablando la semana que viene, ¿sí?, cuando hablemos de otro poder perseguidor, y ahí sí nos meteremos con Apocalipsis 13 del 11 en adelante. No estaremos todavía hablando de la segunda bestia, pero sí de la primer bestia, como estamos haciendo ahora. Toda esta lección trata acerca de esta bestia, ¿sí?, esta gran bestia de la cual está centrado todo, porque la bestia que sigue hace todo para que la gente vuelva a adorarla, a esta bestia cuya herida mortal fue sanada, ¿sí? ¿Qué cosas fueron de las interesantes para mencionar en esto? Bueno, todo está buenísimo, todo está para sacarle jugo, ¿sí? Esto de que, ¿cómo es que habla contra Dios? Bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y si hay cosas malas va a hablar cosas malas. Y si estás adorando al diablo, ¿quién crees que le está influyendo a ese poder que pareciera ser que dice cosas buenas, ¿sí?, como hoy aparenta, pero en realidad lo que estás diciendo es solo de lo que hay en este sistema, en el corazón de este sistema, en sus doctrinas, en sus creencias? Si la creencia de tu iglesia no te transforma, ¿sí?, esto es muy importante. Si lo que vos crees no tiene poder salvífico, en realidad estamos hablando de otro corazón y de otras creencias. Por lo general se manifiesta de la manera que dice en la pregunta 8. ¿Qué hace ese poder? Hace guerra, pelea, discute, debate, se mete en lugares donde no se tiene que meter, ¿sí? El hermano Roberto tiene un tema relacionado a esto, ¿sí?, del debate y las discusiones. Y hay cosas que el Señor nos va mostrando de forma clara. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 4 habla de que una de las diferencias que hay entre los hijos de la promesa y de los hijos
de la esclava es que de la esclava persigue a los de la promesa. Nunca vas a encontrar un hijo de la promesa persiguiendo, atosigando, buscando ver quién es el que cree así, o denunciando, atacando, tal. No, ese no es el lugar del creyente, no es el lugar del hijo que avance y cree por la fe, porque sabe que tiene un Dios que nos cuida, que nos ama, que Él va a hacer justicia en situaciones que a nosotros realmente nos molestan y mucho. Bueno, dejemos todo en la mano de ese Dios amoroso. Un periodo que menciona el hermano 42 meses, los dos lo presentaron, tanto Víctor como Roberto, ¿sí? Estos 42 meses, estos 1260 días, nuevamente, ahí lo había presentado también el hermano Víctor, es el mismo periodo de tiempo, 3 años y medio, ¿sí? Porque está avanzado en el principio de un año profético, no un año ni bíblico ni gregoriano, ¿sí? Gregoriano tiene 365 días, 6 horas y tantos minutos y segundos que no recuerdo. Y el calendario, vamos a decir, el que utilizaban lunisolar en la escritura, ¿sí? Que está regido por el sol, la luna y las estrellas, tiene entre 355 días, 356 a 355. Está, ¿sí? Entre esos periodos, porque a veces donde se le puede agregar un mes más, un mes menos, ¿sí? Entonces hay, 355 a 385, ¿sí? Tiene a veces 12 meses, a veces 13 meses. Y los días oscilan entre, bueno, nuestro calendario actual es gregoriano, un día tiene 30 meses, otro día 31, que es la locura de un emperador que produce esto. Y también encontramos, por ejemplo, meses de 29 días. Bueno, y ni hablar del calendario regido por la luna, ¿sí? Que es o 29 días o 30 días. Este tiene todos los meses 30, el año tiene 360, ¿sí? Y el punto acá no es para que vos te concentres a buscar y vivir en ese calendario, porque simplemente para entender la profecía. El calendario está hecho como un instrumento de medición de los tiempos proféticos. No tiene otro uso, no tiene otro interés, ¿sí? Hay quienes le han querido encontrar la vuelta, pero no tiene en la Biblia valor concreto para eso, ¿sí? Simplemente para poder establecer periodos de persecución, ¿sí? Sobre todo, ¿sí? Del poder del enemigo, cuando va a estar persiguiendo al pueblo escogido en el pasado, ¿sí? Y bueno, aquellos que creen también, y lo vemos también no en años, sino en días en tiempo futuro, ¿sí? Pero más allá de eso, es un instrumento de medición profética, nada más. Bueno, y de esto también, no voy a ahondar, mañana estudiarán, porque nos queda todavía una partecita más. El que tiene oídos que oiga, ¿sí? La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra. Podemos tener oídos y no oír, porque el oír viene por la palabra. Podemos estar escuchando noticias y creernos que sabemos de los tiempos proféticos, pero queridos amigos, el oír viene por la palabra, no viene por los medios de comunicación, por las noticias, no. Eso nos puede ayudar a entender las señales, los tiempos que estamos viviendo, pero no nos ayudarán a escuchar, ¿sí? ¿Y cómo se llama al verdadero pueblo de Dios en el tiempo del fin? Santos. Los santos no son muertos que fueron resucitados al cielo e interceden por nosotros. Ninguna parte de la escritura habla acerca de eso. Nos dice que va a ir a buscar a los santos, sino que el tiempo del fin van a existir santos, ¿sí? El Señor está llamando a un pueblo que esté separado de las cosas de este mundo. Y como nos está llamando a eso, y les quiero agradecer a mis amigos que están escribiendo ahí en el chat, y que como verán no puedo responderles ahora, pero que en breve lo estaremos haciendo, ¿sí? En breve lo estaremos haciendo desde el chat. Me estarán viendo a mí, a Víctor, a Roberto, a Emanuel, a mi esposa, a varios más que estamos ahí colaborando. Nos gustaría que no te vayas sin antes haber compartido esta sección titulada Las perlas escogidas de los testimonios. Así que vamos a dejar a nuestro hermano Daniel y a las hermanas que con tanto cariño hacen esta sección para ver qué es lo que nos tienen preparados para nosotros en esta hora. Jesus is coming soon. Maranatha, Christ is coming. Este video es presentado a manera de investigación, no por contienda o polémica, sino por tratar de entender la palabra profética revelada en el Apocalipsis. Si quieres sumarte con un escrito está, eres bienvenido.
Hola, hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a su programa Las Perlas Escogidas de los Testimonios. Hoy presentaremos un terrible perseguidor del remanente de Dios. ¿Cómo lo describe la Biblia? Veamos. En el capítulo 13 se describe otra bestia, parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Se dice de la bestia parecida a un leopardo, le fue dada una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias, y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que habitan en el cielo, y le fue permitido hacer guerra contra los santos, y vencerlos, y le fue dada autoridad sobre toda tribu, y pueblo, y lengua, y nación. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda al papado. Veamos una afirmación de estos hechos cuando le fue dada autoridad para hacer sus obras 42 meses. Y dice el profeta: vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte. Y además, si alguno lleva a un en cautiverio, al cautiverio irá. Si alguno mata con espada, es preciso que él sea muerto a espada. Los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio o 1260 días de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 de Jesucristo y terminó en 1798. Entonces, el papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. ¡Wow! Profecía cumplida al pie de la letra. Pero ¿qué otras características podemos encontrar referentes a estas profecías? Veamos. El rasgo más característico de la bestia y por consiguiente de su imagen es la violación de los mandamientos de Dios. Daniel dice del cuerno pequeño, o sea del papado, pensar en mudar los tiempos y la ley. Y Pablo llama al mismo poder el hombre de pecado, que había de ensalzarse sobre Dios. Una profecía es complemento de la otra. Solo adulterando la ley de Dios podía el papado elevarse sobre Dios, y quien quiera que guardase sabiendo la ley así adulterada daría honor supremo al poder que introdujo el cambio. Tal acto de obediencia a las leyes papales sería señal de sumisión al Papa en lugar de sumisión a Dios. Cambió los tiempos y adulteró la ley de Dios e hizo su propia marca, esto es, el domingo, e hizo que muchos pueblos la adorasen y la adoren en la actualidad. Pero ¿cómo atrae al mundo? Y aún este responde: ¿quién como la bestia? Veamos. Una religión de ceremonias exteriores es propia para atraer al corazón irregenerado. La pompa y el ceremonial del culto católico ejercen un poder seductor, fascinador, que engaña a muchas personas, las cuales llegan a considerar a la Iglesia romana como la verdadera puerta del cielo. Solo pueden resistir su influencia a los que pisan con pie firme en el fundamento de la verdad y cuyos corazones han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Millares de personas que no conocen por experiencia a Cristo serán llevadas a aceptar las formas de una piedad sin poder, semejantes religiones, precisamente lo que las multitudes desean. Muchos protestantes suponen que la religión católica no es atractiva y que su culto es una serie de ceremonias áridas y sin significado, pero están equivocados. Si bien el romanismo se basa en el engaño, no es una impostura grosera ni desprovista de arte. El culto de la Iglesia romana es un ceremonial que impresiona profundamente. Lo brillante de sus ostentaciones y la solemnidad de sus tiros fascinan los sentidos del pueblo y acallan la voz de la razón y de la conciencia. Todo encanta a la vista. Sus soberbias iglesias, sus procesiones imponentes, sus altares de oro, sus relicarios de joyas, sus pinturas escogidas y sus exquisitas esculturas. Todo apela al amor de la belleza. Al oído también se le cautiva. Su música no tiene igual. Los graves acordes del órgano poderoso, unidos a la melodía de numerosas voces que resuenan y repercuten por entre las elevadas naves y columnas de sus grandes catedrales, no pueden dejar de producir en los espíritus impresiones de respeto y reverencia. Este esplendor, esta pompa y estas ceremonias exteriores que no sirven más que para dejar burlados los anhelos de las almas enfermas de pecado, son clara evidencia de la corrupción interior. La religión de Cristo no necesita de tales atractivos para hacerse recomendable. Bajo los rayos de luz que emite la cruz, el verdadero cristianismo se muestra tan puro y hermoso que ninguna decoración exterior
puede realzar su verdadero valor. Es la hermosura de la santidad, o sea, un espíritu manso y apacible, lo que tiene valor delante de Dios. Amén, gloria a Dios, pero lastimosamente los papistas colocan la cruz sobre sus iglesias, sobre sus altares y sobre sus vestiduras. Por todas partes se ve la insignia de la cruz, por todas partes se la honra y exalta exteriormente. Pero las enseñanzas de Cristo están sepultadas bajo un montón de tradiciones absurdas, interpretaciones falsas y exacciones rigurosas. Las palabras del Salvador respecto a los judíos hipócritas se aplican con mayor razón aún a los jefes de la Iglesia Católica Romana. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no quieren moverlas con un dedo suyo. Hay una semejanza sorprendente entre la iglesia de Roma y la iglesia judaica del tiempo del primer advenimiento de Cristo. Mientras los judíos pisoteaban secretamente todos los principios de la ley de Dios, en lo exterior eran estrictamente rigurosos en la observancia de los preceptos de ella, recargándola con exacciones y tradiciones que hacían difícil y pesado el cumplir con ella. Así como los judíos profesaban reverenciar la ley, así también los romanistas dicen reverenciar la cruz. Exaltan el símbolo de los sufrimientos de Cristo, al par que niegan con sus vidas a aquel a quien ese símbolo representa. Y es así como almas concienzudas quedan presa constante del terror, temiendo la ira de un Dios ofendido, mientras muchos de los dignatarios de la iglesia viven en el lujo y los placeres sensuales. El hecho de que la Iglesia asevere tener el derecho de perdonar pecados induce a los romanistas a sentirse libres para pecar, y el mandamiento de la confesión, sin la cual ella no otorga su perdón, tiende además a dar bríos al mal. El que se arrodilla ante un hombre caído y les pone en la confesión los pensamientos y deseos secretos de su corazón, rebaja su dignidad y degrada todos los nobles instintos de su alma. Al descubrir los pecados de su alma a un sacerdote, mortal desviado y pecador, y demasiado a menudo corrompido por el vino y la impureza, el hombre rebaja el nivel de su carácter y consecuentemente se corrompe. La idea que tenía de Dios resulta envilecida a semejanza de la humanidad caída, pues el sacerdote hace el papel de representante de Dios. Esta confesión degradante de hombre a hombre es la fuente secreta de la cual ha brotado gran parte del mal, que está corrompiendo al mundo y lo está preparando para la destrucción final. Sin embargo, para todo aquel a quien le agrada satisfacer sus malas tendencias, es más fácil confesarse con un pobre mortal que abrir su alma a Dios. Es más grato a la naturaleza humana hacer penitencia que renunciar al pecado. Es más fácil mortificar la carne usando cilicios, ortigas y cadenas desgarradoras que renunciar a los deseos carnales. Harto pesado es el yugo que el corazón carnal está dispuesto a cargar antes de doblegarse al yugo de Cristo. Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios, la naturaleza del pecado y las verdaderas consecuencias que tendrá la gran controversia. Sus sofismas debilitan el sentimiento de obligación para con la ley divina y dan a los hombres libertad para pecar. Al mismo tiempo les hace aceptar falsas ideas acerca de Dios, de suerte que le miran con temor y odio más bien que con amor. Pero el romanismo como sistema no está actualmente más en armonía con el Evangelio de Cristo que en cualquier otro periodo de su historia. Las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. ¡Wow! Seduce a todo el mundo. ¿Pero cómo? Veamos. La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se postre ante Dios e implore perdón por los pecados pasados y presentes de sus hijos. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. No solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Nadie se engaña. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba el mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. A millares de sacerdotes, obispos, que se opusieron fuertemente a la lógica de la espada con la fuerza de la cruz.
Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Wow, su espíritu sigue siendo el mismo. ¿Y hoy? La Iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. El catolicismo está ganando terreno en todas direcciones. Véase el número decreciente de sus iglesias y capillas en los países protestantes. Wow, es esa bestia que el profeta de Dios vio que adorarían todos los habitantes de la tierra en este tiempo. Pero querido amigo, hermano creyente católico, déjame decirte. Es verdad que hay verdaderos cristianos en la Iglesia Católica Romana. En ella, millares de personas sirven a Dios según las mejores luces que tienen. Nunca han visto el contraste que existe entre el culto o servicio vivo, rendido con el corazón y una serie de meras formas y ceremonias. Dios mira con tierna misericordia a esas almas educadas en una fe engañosa e insuficiente. Hará penetrar rayos de luz a través de las tinieblas que las rodean. Les revelará la verdad tal cual es en Jesús y muchos se unirán aún a su pueblo. Amén, gloria al Señor. Querido amigo, hermano católico, no estamos contra ti, sino contra el sistema de la falsificación del carácter de Dios. Que el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo te pueda guiar a toda la verdad. Dios nos bendiga rica y poderosamente y que podamos entender y comprender su preciosa palabra. Recuerda que este video es presentado a manera de investigación, no por contienda o polémica, sino por tratar de entender la palabra profética revelada en el Apocalipsis. Si quieres sumarte con un escrito está, eres bienvenido. Y queridos amigos, se nos fue el programa volando. ¿Viste cuando las cosas son buenas y realmente interesa el tema? Bueno, así pasa. Cuando las cosas y cuando el momento es muy lindo, se te pasa la hora volando. Y bueno, así me pasó a mí con todo esto, ¿sí? Escuchando el tema de Víctor, el tema de Roberto. Gracias a mis hermanos. Excelente labor, pero no puedo dejar de decir lo mismo por mi querido hermano Daniel y las hermanas que te acompañaban ahí, aunque veo que al final pusiste una lista de nombres y había algunos nombres que faltaban, ¿sí? Por lo menos el de mi esposa, yo lo recuerdo bien. Bueno, agradecer a Victoria, a Tania, a Vanessa, a Camila, acá de Argentina. Ahora no me acuerdo si me estoy olvidando de alguien más. Alejandra también, muchas gracias por participar, a cada una de ellas que bueno, siempre están ahí dispuestas, firmes en el trabajo que hace el hermano Daniel, en esta recopilación de citas, de fragmentos, pero ahora de videos, es una película esto, Dani, y gustó muchísimo, por lo menos a mi esposa que me dijo, me quiero sentar acá al lado para ver cómo salió, así que bueno, de esa manera lo estábamos mirando y esperando. Y realmente la advertencia está muy bien puesta. ¿Por qué? Porque bueno, lo que hizo el hermano fue presentar con los testimonios lo que dice acerca de este sistema. Pero el problema acá es el sistema, no el creyente de ese sistema. Ya leímos en Apocalipsis 18, el trimestre pasado, de que hay mucho pueblo suyo, hay mucho pueblo de Dios en Babilonia. Entonces nosotros no vamos a hablar del que es sinceramente creyente, ¿sí? Yo tengo muchos amigos sinceros, pero que no están en la misma fe que yo, ¿sí? Y sin embargo, yo sé que el Señor los está resguardando, los está cuidando, hasta un determinado momento donde el Padre les revele por medio de su Hijo la verdad en sus corazones, y ellos van a ser mucho más fervientes que muchos de los que hoy en día conocen el mensaje y no están viviendo a la altura de la luz que están recibiendo, ¿sí? Porque lo ve, porque uno el otro día estaba hablando con un amigo muy querido y él aceptó este mensaje y proviene de otra raíz, no es adventista, por el estilo, y aceptó el mensaje con un fervor y con un cariño, con un deseo muchísimo más que muchos adventistas que yo conozco. Entonces, y bueno, obviamente teniendo que pasar duras pruebas dentro de la casa, dentro de la congregación a la que iban.
no tenemos excusa, queridos amigos, en esta hora para aceptar a Cristo como nuestro amigo. Ese es el gran deseo que tiene Él. Para ampliar lo que presentó el hermano Daniel, está impecable, no voy a agregar más. Para ampliar conflicto de los siglos, el capítulo que citó el hermano es el capítulo 36, si mal no recuerdo, ¿sí? Que se titula La libertad de conciencia amenazada, ¿sí? Capítulo 36, la libertad de conciencia amenazada. Y después otro capitulazo, tremendo para seguir. Bueno, todos están buenos para... En cuanto a este sistema, habría que agarrar desde el capítulo 3, el capítulo 2 sobre todo, en adelante, y es el desarrollo de un pueblo, pero también de este sistema. Pero sobre todo de Apocalipsis 13, como para ser concretos sobre el estudio de esta escuela sabática, el capítulo 26 de este libro, titulado Los Estados Unidos, a ver si aparece ahí en pantalla, Los Estados Unidos en la profecía, ¿sí? En ese capítulo aparece la bestia, la segunda bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia, ahí está todo, ¿sí? Después pueden seguir analizando capítulo 36 hasta el final y van a seguir encontrando más y más perlas con respecto a este tema, pero ahí hay una buena base para aquellos que quieran estudiar. Les recuerdo que desde la página web de Verdad Presente subí hace un tiempo comentarios de Elena de White, que no es el comentario bíblico adventista, pero que son citas de todos lados recopilados sobre Daniel y Apocalipsis. En este caso estamos estudiando Apocalipsis. Dice, te bajás el archivo Apocalipsis 12 y está todo. Apocalipsis 13 están todas las citas, ¿sí? Así no tenés que andar buscando y analizando de acá o allá. Ahí están la gran mayoría de las que están buenas y pertinentes para el estudio, ¿sí? Hay otras que, bueno, son esas joyas y que ahí está Daniel para seguir presentando. Queridos amigos, se nos fue volando el programa, ¿sí? A pesar de que estamos cumpliendo con lo que decimos siempre, 1 hora y cuarto de programa, pero se nos pasó volando. Te agradezco por habernos acompañado hasta ahora. Te recuerdo que el folleto que acabaste de ver se puede descargar de forma gratuita, no es que hay una imprenta donde la vas a encontrar y vas a comprar, no. La tenés para descargar desde la página web de Tiempo de Reunión, ¿sí? Ahí aparece como Apocalipsis o Estudios Sintéticos sobre Apocalipsis, es la parte 2, ¿sí? Porque el año pasado estudiamos la parte 1. Y en este folleto vas a encontrar la parte interna para descargar, también para usar desde el celular. La portada a color, ¿sí? Para que pueda quedarte así como la tengo yo en mis manos. Bueno, todo para que descargues de forma libre y gratuita, para que compartas. Te agradezco porque estás compartiendo estas transmisiones y bueno, por habernos acompañado hasta este momento, ¿sí? Te dejo en compañía del Señor. Vamos a finalizar orando, nos despedimos de esta manera y nos estaremos encontrando, por lo menos de Tiempo de Reunión, la semana que viene, el comienzo del día sábado, ¿sí? Viernes de noche, con nuestro hermano Arturo, y ahí sí, la parte norte, con el hermano Luis Machado, a quien le mando un cariño enorme, el hermano Henry Méndez, la hermana Ivonne, o la hermana Selma, o el hermano Carlos, ¿sí? El hermano también ahí tiene una batería de hermanos que siempre está acompañándolos para el desarrollo de esta segunda transmisión. Y bueno, también los dejo porque mañana, sábado, tendremos unos encuentros en distintos canales, ¿sí? Así que te recomiendo para que nos consultes, ¿sí? Para poder seguir el estudio de esta escuela sabática, ¿sí? Este servidor está de Verdad Presente, Emanuel sé que tiene otra transmisión y así todos los hermanos que estamos de Tiempo de Reunión estamos en distintos lugares. Escribinos si te interesa participar de alguna y vas a estar más que invitado. Finalizamos orando, le voy a pedir a mi esposa que me acompañe orando, ¿sí? Y te invito a vos a ponernos de rodillas para orar. Padre del cielo, gracias te damos por este día más que nos das, por este momento y este privilegio de poder repasar tu palabra, Padre, con los hermanos. Es un privilegio y una alegría poder escucharlos y poder tener la disposición que tienen para ello. Te pido que los bendigas, a Roberto, Víctor, Leandro, Daniel y todas las hermanas que participaron. Bendice también a todas las personas que escucharon este tema, los pedidos de salud que haya, Padre, y los pedidos especiales. Tú conoces cada necesidad. Te pido que todo sea de acuerdo a tu voluntad. Amén. Y que podamos aceptarla.
Te pido también que podamos tener nuestro corazón dispuesto a aceptar tu palabra, a aceptar tu espíritu en este día especial, a recibirte en nuestros hogares, Padre, y sobre todo cambiar nuestro carácter y poder, como decía en la lección, Padre, poder tener esa fe, esa paciencia, Padre, tu característica de tu pueblo, a prestar ese oído, Padre, a tu palabra, a los demás, a que podamos ser más oidores, Padre, de tu voz. Gracias por todo lo que nos das, sigue bendiciéndonos, perdona nuestros pecados y bueno, es un privilegio, Padre, una alegría todas las bendiciones que nos das. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Y te quiero agradecer por la esposa que me das, por que tú las bendigas, Padre, bendigas a las familias que estamos aquí reunidos ante tu nombre, Señor, a las esposas de los ministros, a cada familia que estamos aquí presentes delante de tu presencia. Y te ruego, Padre, especialmente por las almas que hoy han escuchado esta verdad, que es una verdad dura, difícil, pero como dijo mi esposa, que nos des tal oído para poder escuchar tu palabra y seguir al Cordero de Dios por donde quiera que va. Danos ese espíritu, Señor, esa doble porción de tu espíritu. En nombre de Jesús. Amén. Amén.